Buenos días, hermanos. Los voy a hacer trabajar un poquito más. Vamos a leer en el Evangelio según San Juan. Para completar el tema que tenemos que desarrollar en esta mañana. Dice así San Juan, capítulo 11, versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Porque para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Verso 11, dice así: dicho esto, le dijo: pues nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Verso 17. Vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como 15 estadios, y muchos de los judíos que habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en su casa. Verso 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Verso 28 dice: habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando oyó, se levantó deprisa y vino a él. Verso 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, no había muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Algunos de ellos dijeron: ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Verso 39. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Jesús, alzando sus ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Desatadle y dejadle ir. Tengamos una palabra de oración. Oremos, mis hermanos. Padre, venimos a ti en esta mañana con infinita gratitud. Venimos
a ti en el nombre de Jesucristo tu Hijo, para alabarte, bendecirte, para darte honra y gloria, y a rogar, Padre, a rogarte que tú abras los oídos cerrados en esta mañana de amigos que están en medio nuestro, y te damos gracias por la presencia de ellos. Que tú abras sus oídos para que se cumpla tu promesa. Venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Padre, es mi ruego que en esta mañana sea la voz de Dios la que se escuche, no la voz del hombre. Una voz para salvación y para vida eterna de los que no te conocen. Y pensando en tu pueblo, en los redimidos, Padre, que tu palabra en esta mañana sirva como un despertador para despertar, para estimular, para llenar de gozo y de paz a los tuyos, a tus redimidos, para que también se cumpla tu palabra, que la senda de los justos será como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Bendice tu palabra, Padre, en las almas y los corazones, tanto de los que no te conocen como de tu pueblo. Todo esto lo ruego en el nombre amado, precioso de Jesucristo tu Hijo. Amén. Quería escuchar un amén más grande. Amén. Amén. Sí, así me gusta. Bueno, este capítulo, mis hermanos, este capítulo comienza presentándonos a un Lázaro enfermo. Este Lázaro es el objeto del milagro más asombroso e incomparable del Salvador. Es un milagro que está narrado, relatado únicamente por Juan en su Evangelio. Es un milagro incomparable, un milagro que nos lleva a reflexionar en la vida. Este milagro, mis hermanos y amigos, habría de coronar todos los milagros anteriores de Jesús. Habría de coronar aún su propia resurrección después de su muerte en la cruz del Calvario. Lázaro es una abreviatura de Eleázaro, el nombre hebreo Eleázaro, que significa Dios es socorro. Lázaro era de Betania, de donde también eran sus hermanas, Marta y María. Betania era una pequeña aldea, aún hoy lo es, una pequeña aldea de unos 900 habitantes, una aldea que vive a la sombra de Jerusalén, en el otro lado del Monte de los Olivos, por el camino que va a Jericó, por el camino donde también un día descendió el buen samaritano en la parábola de Jesús. ¿Por qué el interés de Jesús por Betania, mis hermanos? ¿Por qué? Porque si hay algo maravilloso en la vida es encontrar un hogar amigo donde uno pueda recurrir, ir en cualquier circunstancia de la vida y encontrar amistad, encontrar compañía, encontrar descanso, encontrar amor. Y allí en Betania había 3 seres amados, 3 seres que amaban a Jesús y Jesús los amaba a ellos. Este capítulo, mis hermanos, que hemos leído así un poco salpicado, este capítulo presenta un panorama completo y maravilloso del poder incomparable de Jesús resucitando a Lázaro. Mi hermano querido, mi hermana, usted puede encontrar milagros de resurrección en el Antiguo Testamento, milagros de resurrección en el Nuevo Testamento, milagros de resurrección en la vida de Jesús, pero ninguno se compara a este milagro. Ninguno tiene la dimensión y la majestad de este milagro. Pero no fue esto lo que me llamó la atención. Lo que me llamó la atención es descubrir que podemos entrar en el corazón de Jesús y encontrar allí la majestad de su humanidad.
¿Por qué, digo, encontrar allí la majestad de su humanidad? Porque este Jesús, frente a la muerte, se identifica con nosotros en lo que sentimos, en lo que pensamos. Uno puede penetrar en el corazón de Jesús y encontrar allí la realidad de su humanidad en tan solo 2 palabras. Jesús lloró. La realidad de estas palabras, el que llora es el Jesús hombre, son las lágrimas de Jesús. Estamos frente a la humanidad incomparable de Jesús, el Dios manifestado en carne, el Dios hecho hombre. En el milagro más grande y en la expresión más humana. ¿Por qué el milagro más grande? Porque Lázaro hacía 4 días que había muerto y su cadáver estaba en descomposición. Y en la expresión más humana, porque no hay nada más humano que el llanto, que las lágrimas. El llanto es la expresión más profunda del corazón del hombre. ¿Qué pensamos cuando estamos frente a la muerte? Escuche bien, mi hermano querido, la muerte no será el resultado final de este milagro. El resultado final de este milagro será la gloria de Dios. Por el triunfo de la vida sobre la muerte. A través del Evangelio de Juan encontramos reiteradamente la expresión glorificar. Cuando unos griegos vienen a hablar con Jesús, Jesús dice, la hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado, refiriéndose a su muerte y a su resurrección. Juan escribe en su Evangelio el pedido de las hermanas, el que amas está enfermo. Pero Juan agrega a continuación de escribir esto en su Evangelio, que Jesús cuando recibió el pedido, el llamado de que Lázaro estaba enfermo, dice allí como asustado, como interrogando, el que amas está enfermo, y a continuación Juan pone, habiendo recibido la noticia, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Parece una decisión insólita, incomprensible, que produce angustia, ansiedad, yo diría desesperación. ¿Por qué demoró tanto el Señor Jesús? Ustedes imagínense en la desesperación de las hermanas, siendo Lázaro seguramente el que sustentaba el hogar, el único hermano con una enfermedad grave, su desesperación. Es difícil entender a alguien que, frente al que ama, se detiene 2 días más. Mis hermanos, frente al obrar de Jesús nos falta capacidad para entender lo que Él quiere hacer con nosotros y en nuestras vidas. Presta atención bien en esta mañana. Ni Marta ni María entendían por qué Jesús se había detenido. ¿Por qué se detuvo 2 días más? Jesús le explicó por única vez a sus discípulos, allí en el versículo 15, allí está la respuesta y la explicación. Me alegro, Jesús le dijo a los discípulos, me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, para que creáis. Si Jesús hubiera estado en Betania, Lázaro se hubiera curado. Nunca leímos en la Escritura que hubiera alguien que muriera en la presencia de Jesús. Él es el autor de la vida y el destructor de la muerte.
Luego le dice a los discípulos, vamos a Judea, voy a despertarlo. Y los discípulos le dicen, Señor, si duerme, sanará. Evidentemente los discípulos no habían entendido lo que Jesús les había dicho. Cuando Jesús les respondió, les dio a entender bien claro que para un redimido, la muerte es como un sueño, es un hasta luego. Por eso Jesús le dijo, voy para despertarlo, pero evidentemente ellos no lo entendieron. Cuando Marta sintió que Jesús venía, dice la Escritura que salió a recibirlo. Le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. La realidad, mis hermanos, es que Jesús no necesitaba estar en Betania para curarlo. Él podía curarlo a la distancia, sin necesidad de estar en Betania. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en el día postrero. Hermano querido, te pregunto en esta mañana, ¿dónde está puesta tu fe? Si yo te pregunto, probablemente me digas, yo reinaré con Jesús en el día postrero. Pero en el presente generalmente estás lleno de dudas, de temores, de interrogantes. ¿Dónde está puesta tu fe? Marta no lo dijo, pero su pensamiento debió ser, Señor, no puedo comprender por qué te quedaste 2 días más, por qué te quedaste tanto tiempo. Tú permitiste que muriera el amigo a quien amas. Tú permitiste que nuestras vidas fueran atormentadas por la pena y por el sufrimiento. ¿Por qué te quedaste 2 días más? Ahora es demasiado tarde. Hace 4 días que él murió. Mi amigo querido, mi amiga, mi hermano, nunca digas que es tarde para Jesús. Nunca digas que es tarde para él. Abraham no podía comprender por qué Dios, después de decirle, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham no podía entender esto, pero confió en Dios y recibió a su hijo con vida como resucitado. José no podía entender por qué sus hermanos lo habían vendido como esclavo, pero confió en Dios y su gozo y felicidad fue recibir la gloria de Egipto. Moisés no podía entender por qué Dios lo llevó 40 años por el desierto, años de privaciones, años de necesidad, años de rebelión de la gente, pero confió en Dios y pudo libertar a Israel de la esclavitud de Egipto. Y lo maravilloso es que siglos después pudo conocer a Jesús en el monte de la Transfiguración y ver la gloria de su Salvador. Jacob no podía entender porque le fue arrebatado de su hogar el hijo al que más amaba, José. Pero vio la gloria de Dios en la persona de José, siendo el segundo gobernando Egipto, el salvador de su vida y de la de sus hermanos. Mi amigo, es probable que tú no puedas comprender por qué Dios ha permitido que perdieras a alguien que amas.
a tu esposa, a tu madre, un hijo, a tu padre, a un amigo del alma. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios permite una cruel enfermedad en tu vida, que arrastras esa enfermedad? ¿Por qué llevas tantos años o tiempo de angustia, de desesperación? Por haberse frustrado posibilidades nuevas de trabajo y tú estás penando por meses o años de desempleo. ¿Por qué Dios permite eso? Y yo voy a responderte algo, mi amigo, mi amiga, queridos, tú no tienes que comprender todos los caminos que Dios tiene preparados para ti. Dios no pretende que tú los entiendas o que tú los comprendas. Lo que Él solo pretende es que creas en Él. Y algún día, mi amigo, y algún día, mi hermano, verás la gloria de Dios en las cosas que no comprendes. Jesús se quedó 2 días más porque los discípulos tenían que aprender a creer más en Él. Jesús se quedó 2 días más porque Marta y María tenían que perfeccionar su fe. Jesús se quedó 2 días más porque la multitud tenía que presenciar su mayor milagro, ese milagro asombroso. Dios a menudo descorre el velo para que depositemos nuestra confianza en Él, para que creamos en Él, para que hagamos su voluntad. ¿Y sabes por qué? Porque Dios no se equivoca. Los por qué de Dios, mi hermano querido, a veces no son comprensibles en nuestra vida. Pero tienen un porqué, aunque tú y yo no lo entendamos. Jesús le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? La verdad que la respuesta de Marta lo deja asombrado a uno. Le dijo: yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido a este mundo. Marta tuvo una revelación asombrosa que muchos de nosotros, sobre todo los que no creen en Jesús, no la tienen. Yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Lo estaba reconociendo como el ungido de Dios. Lo estaba reconociendo como Mesías, como su Salvador, como el que sustentó su fe, como el que pudo consolarla y sostenerla frente al dolor, a la angustia, a la pérdida de su hermano amado. Jesús se encamina hasta llegar a la tumba de Lázaro y llora. Llora con los que lloran. Y no llora por Lázaro, al que va a resucitar en unos instantes. Llora porque ve el efecto del pecado sobre la raza humana. Llora porque comparte el dolor de Marta y María. Llora porque ve el efecto del pecado que nos abre el sepulcro y nos conduce a la muerte. Llora. Es asombroso, mis hermanos, que el Evangelio de Juan, que desarrolla, que presenta de una forma hermosa la divinidad de Jesús, nos haga conocer el lado profundamente humano de Jesús, en el milagro más grande y en la expresión más humana. El milagro más grande porque hacía 4 días y el cadáver estaba en descomposición.
y en la expresión más humana, porque frente a la muerte Jesús se identificó con nosotros, sintiendo como nosotros frente a la muerte. Allí frente a la gente reunida, la multitud de la gente reunida, les dice: quitad la piedra. Es una orden. Ordena a los que estaban allí como ordenará al muerto, a la muerte. Marta le dice: Señor, hiede ya, está de 4 días, está en descomposición. Y Jesús le tiene que reiterar otra vez más: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Jesús, dice la Escritura, que alzando los ojos al cielo dijo: Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero esto lo dije por causa de la multitud, para que crean que tú me has enviado. Ahora, es asombrosa esta forma de orar de Jesús. Lázaro aún estaba en la tumba. El milagro aún no se había producido. Y el Señor Jesús da gracias por lo que iba a recibir. Y yo creo que esta forma de orar es una de las formas que debe agradar mucho, mucho a nuestro Dios. El dar las gracias por algo antes de recibir la respuesta. Es como decirle: oh Dios, yo creo en ti. Y a continuación, dando un grito fuerte, dice: Lázaro, por su nombre, Lázaro, ven fuera. Si no hubiera dicho Lázaro, ven fuera, todas las tumbas de aquel lugar se hubieran abierto y entregado a sus muertos, pero le llamó por nombre: Lázaro, ven fuera. Este grito poderoso, porque dice que gritó fuerte: Lázaro, ven fuera, es sin lugar a duda una figura de la voz del Evangelio, llamando a la vida a los que están muertos en sus delitos y pecados. Juan escribió en su Evangelio que Jesús amaba a Lázaro, a Marta y a María. Y esto lo podemos comprobar porque a continuación de la resurrección vemos a Lázaro sentado a la mesa, resucitado con Jesús. Vemos a Marta haciendo lo que hacía siempre: trabajar, preparando las cosas para recibir a Jesús. Y vemos a María ungiendo los pies de Jesús. El amor de Jesús es incomparable, mi amigo querido, mi hermano. El amor de Jesús es incomparable. No solo te ama, sino también te busca. Por eso estás aquí en esta mañana. Él te ama, Él te busca. No hay amor como el de Jesús. No hay amor como el de Dios. Es un amor incomparable que no hace acepción de personas, que no se fija en la raza, en el color de la piel, en la clase social, en el nivel cultural. Dios ama. Por eso cuando Juan escribe: porque de tal manera amó Dios al mundo, ahí estás incluido tú y incluido yo. Ahí están incluidos, podría decir, los que merecen. No, ninguno merece. Ahí estamos incluidos todos los que no merecemos, porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios no es como el nuestro. Nosotros amamos a los que nos gusta amar, a los que nos dan motivos para amarlos. Pero Jesús ama. Es por su voluntad que ama. Es por sus atributos que ama. Él es luz. Él es espíritu. Pero sobre todas las cosas es amor. Su esencia es amor.
y te sigue llamando y te sigue buscando hasta aquí, hasta aquí. Dios no puede dejar de amarte, pero tú puedes, si quieres, insistir en perderte, en condenarte. Y mi ruego en esta mañana, querido amigo que nos acompañas, querida amiga, que tal vez vienes por primera vez en esta mañana, mi ruego es que no rechaces el sacrificio de Jesús, su obra en la cruz del Calvario, el justo muriendo por ti y por mí, los injustos. Escucha bien, la salvación de Lázaro fue incomparable, asombrosa, pero mi salvación, mi resurrección y la tuya, si eres creyente, es aún más asombrosa. Te voy a comentar brevemente por qué. En primer lugar, Lázaro fue resucitado, pero para volver a morir. Tú y yo hemos de ser resucitados para no morir jamás. En segundo lugar, Lázaro fue resucitado a los 4 días de su muerte. Tú y yo, si el Señor no viene a buscarnos en vida, y morimos, y pueden pasar 200 o 300 años hasta que el Señor venga a buscar a los suyos, para levantarnos del polvo de la tierra. ¿No te parece asombroso que la voz de Dios te levante luego de 100, 200 o 300 años del polvo de la tierra para recibir al Señor en el aire? Con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, llame a los suyos. Pero hay algo más, mi querido hermano. Un maravilloso día, saldremos de nuestras tumbas y daremos un grito de victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Y con un gozo infinito veremos nuestra tumba vacía. Nuestros cuerpos reflejarán el brillo de la gloria de nuestro Salvador. Ahora quiero comentarte algo que tal vez no te agrade. Esta resurrección no es para todos. Es para los que no tienen cuentas pendientes en la justicia de Dios. Es para los que un día pidieron perdón a Dios por sus pecados y sus pecados fueron perdonados, borrados. Es para los que se arrepintieron de su vana manera de vivir. ¿Estás entre los grupos de los arrepentidos, de los que reconocen que vivieron una vida alejados de Dios? Yo digo, el ruego de Jesús al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El grito que estremeció el Calvario, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y fue desamparado para ampararte a ti y a mí. ¿No te conmueven? ¿No te llevan a alabarle, a darle gracias, a reconocer que Él entregó su vida para redimir la tuya? Él cargó con la maldición de tu pecado y el mío para salvarte. Si eso no logra ni llamarte al arrepentimiento, ni conmoverte, un día tendrás que comparecer, querido amigo, frente a un juez justo,
que conoce toda tu vida hasta el mínimo detalle. Frente a este juez tendrán que comparecer todos los que despreciaron la obra del Calvario, todos los que rechazaron el sacrificio de Jesús, todos tendrán que comparecer allí. No es para asustarte, pero es para hacerte reflexionar. ¿Qué es lo que vas a hacer en esta mañana? No estás aquí por casualidad. Alguien te ama, alguien se preocupó por ti, alguien te invitó a venir. Alguien quiere que estés entre los redimidos, no entre los condenados. Juan 3:17 dice que Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Quiero decirte algo, si tu único pecado en la vida, fuera rechazar el sacrificio de Cristo, es pecado suficiente para condenarte, tú mismo para condenarte. En esta mañana, bendita mañana, vas a tener la oportunidad de escoger el destino eterno de tu alma, salvación eterna o condenación eterna. Tú lo vas a decidir. En Mateo 13, 41 al 43, dice que los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Pero también dice que Jesús enviará a sus ángeles, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y recogerán a todos los que hacen iniquidad y pecado. Es palabra de Dios, mi amigo, no es palabra mía. Y dice que los que hacen iniquidad y pecado y rechazan el sacrificio de Cristo, dice que serán echados al horno de fuego. Y no lo escribí yo. Y dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. Quiero comentarte algo. Dios te ama. ¿Cuál es la manifestación de que Dios te ama? Envió a su Hijo amado. ¿Cuál es la manifestación de que Dios te ama? Que Jesús se sometió al suplicio del Calvario, el soberano del universo. El que podía decir, por eso su preferencia por Betania, el que podía decir que los chacales tienen guarida, los pájaros del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene lugar donde reclinar su cabeza. Eso lo dijo el dueño del universo, el creador de todas las cosas. Por eso prefería y anhelaba el hogar de Betania. Leyendo el libro Manantiales en el Desierto, era un libro de devocional que leía mi madre, encontré algo que realmente me impactó. El pastor H.W. Webb escribió: tuve que suspender mis vacaciones para ir al cementerio a enterrar a mi hijo menor. Mientras presenciaba cómo lo enterraban, dice, sentí un poderoso deseo de predicar en mi congregación sobre el significado de la prueba. Empecé a buscar versículos en mi Biblia, en la palabra de Dios, y encontré allí en 2 Corintios 12:9, versión inglesa, que dice: mi gracia es suficiente para ti.
mi gracia es suficiente para ti. Dice, empecé a preparar mi mensaje y sentí que esas palabras no representaban una verdad en mi vida y no podía transmitirlas a otro como que fuera una verdad. Me puse de rodillas y empecé a orar para pedirle al Señor que me hiciera sentir que su gracia era suficiente para mí. Después de un rato, abrí mis ojos, sequé mis lágrimas y vi allí en la pared un cuadro que mi madre me había regalado en las vacaciones y había colgado allí. Me acerqué para ver y quedé asombrado. Decía, mi gracia es suficiente para ti. Querido hermano, querida hermana, querido amigo que hoy nos visitas, la gracia de Dios es, no será o puede ser. La gracia de Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios es suficiente para ti. Sea cual sea tu situación, sea cual sea tu necesidad, tu aflicción, tu enfermedad, tu dolor, la gracia de Dios es suficiente para ti. Graba este mensaje poderoso en tu mente y en tu corazón. La misericordia, el amor de Jesús es suficiente para ti. Quiero decirte algo importante. El que tiene todo en la vida, todo, y no tiene a Jesús, querido, y no tiene a Jesús, no tiene nada. No tiene perdón de sus pecados, no tiene salvación de su alma, no tiene esperanza de vida eterna. Y mientras hoy a la mañana venía para aquí, se cruzó un versículo por mi mente. Marcos, creo que es 6:58, que dice, ¿qué aprovechará el hombre si granjeare todo el mundo, si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprovechará? Nada. Ni salvación, ni vida eterna, ni perdón de sus pecados, nada. Si tienes todo en la vida y Jesús no reina en tu hogar, en tu vida, en tu corazón, en tu alma, no tienes nada, eres un desvalido frente a la eternidad. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Nada. Quiero dirigirme a los amigos que nos visitan por primera vez, o a los que hace meses o años que están viniendo a la iglesia, pero no son salvos. Pero Jesús no reina en sus vidas, ni en sus corazones, ni en sus trabajos. Quiero decirte lo que Pablo le escribió a los Gálatas, y créeme, no quiero decírtelo para asustarte, sino para prevenirte. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La realidad, mi hermano, es que no sabemos si hoy será el último día en nuestra vida. Lino, no seas nefasto. No sabemos si hoy será el último día en nuestra vida. Yo puedo decir, no por méritos propios, yo sé en quién he creído y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Qué día? El día de mi resurrección. Mi amigo, mi amiga queridos, ¿estás seguro de que aquel día será un día de resurrección para vida eterna, no para condenación eterna? Una vez más te digo, hoy puedes cambiar el destino eterno de tu alma, decidiendo. Si decides mal,
llevarás el pago que tus pecados merecen. Si decides bien, será para bendición de tu vida, de tu alma, salvación y vida eterna. El verso 45 del pasaje que hemos leído dice que muchos judíos, después de que vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Mi pedido, mi pregunta, mi ruego en esta mañana: ¿no quieres hacer tú lo mismo que aquellos judíos que vieron lo que hizo Jesús? Jesús murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Harás tú lo mismo en esta mañana, creer en Jesús, sin dudar, sin titubear? El maravilloso amor de Jesús puede alcanzarte hoy, ahora, ahí donde estás, y salvarte de la esclavitud del pecado, y cambiar tu vida, tu hogar, tu persona para siempre. No estamos rematando un puesto para un teatro, para un cine. El Señor está llamándote a través de este siervo pobre, insignificante. Te está llamando. A través de mis pobres palabras y ejemplos, te está diciendo que te ama, que te busca. Dejó el cielo, las mansiones celestiales para venir a este mundo hundido en el lodo del pecado, olvidado de Dios. Tomó parte de la forma humana para identificarse con la humanidad y subió hasta la cruz del Calvario. No lo llevaron. Él puso su vida. Dice: nadie me quita mi vida. Yo la puse de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Nadie le quitó la vida a Jesús. No podrían hacerlo. Los judíos decían: ¿no podía este que abrió los ojos al cielo haber evitado que Lázaro no muriera? Permitió que Lázaro muriera para demostrar su poder único, incomparable, el poder de Dios manifestado allí en la cruz del Calvario y en la tumba de Lázaro. ¿Habrá alguien en esta mañana que desea, arrepentido sinceramente de sus pecados, reconociendo es imposible la salvación de tu alma sin tu arrepentimiento? ¿Habrá alguien que desea cambiar de muerte a vida, de una vida de condenación a una vida de gozo eterno? No porque yo lo diga, la palabra de Dios lo dice. Habrá alguien que sin dudar, sin vacilar, quiera ponerse de pie, recibir, diciendo: yo quiero recibir a Jesús como mi Salvador. ¿Quién lo hará para la gloria de Dios? ¿Quién lo hará en esta mañana? ¿Quién recibirá a Jesús? Hoy puede ser el último día de tu vida o de la mía. A los que no creen en la vida después de la muerte. 1 Corintios 15, 32 dice: a los que no creen en vida después de la muerte. Él les dijo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. El mañana moriremos habla de la prontitud de la muerte. Llega en cualquier momento, en cualquier instancia. Pero la vida es corta, disfrútala, pero la salvación es larga. Y yo te digo: prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Decide hoy
en esta mañana y mi ruego es que decidas por Jesús. Voy a pedir a mi hermano, al pastor José Luis Sosa, que termine esta reunión con una palabra de oración. Oremos. Hermanos, vamos a orar. Padre, te damos gracias, te alabamos, Señor. Te pedimos que tú nos muestres, Padre, tus verdades, que tu palabra haga la obra en nuestros corazones, Señor, y que podamos entender, Padre, lo que tú tienes para nosotros. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús.